Un gusto poder encontrarnos otra vez para adorar a nuestro Señor, para exaltarle y también para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros, recibir la palabra del Señor. A toda la Iglesia del Renuevo, a los hermanos que nos están acompañando, muy buenas tardes, Señor les bendiga. Muy buenas Desde tardes. con mi esposa. Que Dios les bendiga, ¿cómo están? Ya estamos extrañándolos, ¿eh? Pero gracias a Dios por estos días que también los ha permitido Dios, nuestro Padre, para que lo busquemos. Yo creo que todo ayuda, como dice la palabra de Dios, todo nos ayuda para bien a los que amamos a Él. Y en estos días uno puede estar en familia, puede estar compartiendo tantas cosas, podemos estar aprendiendo tantas cosas. Así que Dios nos ayude y que podamos hoy, en este día tan especial, participar de la Santa Cena del Señor. Algo que nos une y es algo tan importante que podamos estar juntos en armonía y que Dios, qué bueno que es, como le digo siempre a mi esposo, que nos permite este tiempo donde tal vez no podríamos habernos reunido de otra manera, no podríamos haber oído palabra de Dios, pero qué bueno es estar juntos a través de este medio. Y no sabemos, como decimos siempre, el alcance que tiene todo esto, porque después este video lo ven de distintas partes y cuántos que estarán tal vez abatidos, agobiados, tal vez estarán desilusionados con un montón de cosas y demás, preguntándose por qué. Pero nosotros, los hijos de Dios, no nos preguntamos por qué, sino para qué. Todo esto que ha llegado y que bueno, son tiempos muy especiales, pero como decimos siempre, si todo pasa y vendrán tiempos de gloria como lo hace siempre el Señor. Yo quiero compartir con ustedes, la palabra de Dios en San Mateo, el capítulo 11, el versículo 28. La palabra de Dios dice: vengan a mí todos, ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Amén. Y dice en nuestra Biblia: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero me gustó esta versión donde dice que vengan todos. El Señor hoy te está llamando, nos está llamando a todos. Si estamos cansados, si estamos, como decía hace instantes, agobiados, si estamos preocupados, el Señor hoy te está llamando para que descanses en su presencia, para que busques su rostro, para que te arrodilles o que durante el día que estás haciendo todas las distintas tareas puedas hablar con Él, contar tus cosas, decirle tus cosas, y que Él, no es deudor de nadie, te dará fuerzas, renovará tus fuerzas, levantará tus brazos. Y dice el Señor que Él nos dará el descanso que necesitamos. El Señor dice que vengan todos. Él no dice solamente a uno o dos, que vengan todos los que están cargados, trabajados, que están cansados, agobiados, y en sus brazos, en sus manos divinas, el Señor nos hará descansar. Amén. Créele hoy al Señor, créele que Él viene con cosas nuevas para tu vida, para mi vida, para tu hogar, para tu familia, porque Él no es deudor de nadie. Amén. Créele. Y hoy que Dios pueda ayudarnos, que podamos derramar nuestras vidas, nuestros corazones en su presencia y que participemos de esta Santa Cena. Es un privilegio. Realmente, hermano, es un privilegio, como digo siempre, ser hijos de Dios. Una familia en Cristo es una familia que siempre, a pesar de, está bendecida. Que Dios te bendiga en esta hora y que Dios siga hablándonos a través de las canciones, a través de la palabra de Dios, y que podamos participar con un corazón humilde en esta Santa Cena. Amén.
Vamos a cantar al Señor. Allá en tu casa donde estés, cantá también, al Señor, cantemos esta canción muy hermosa, muy linda, que le da gloria a nuestro Dios. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, el asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Señor, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Cantale, digno es el Cordero, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Señor, te adoramos en esta tarde, bendecimos tu nombre, proclamamos que tú eres santo, 3 veces santo, digno de recibir el honor, digno de toda gloria, digno de toda alabanza es nuestro Dios. Y esta canción que vamos a cantar dice que nuestro Dios es grande, ¿sí? Vos y yo tenemos un Dios que es grande. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, otra vez. Cuán grande
está. El tiempo está en el principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, y tu nombre es sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Vamos, cántalo de todo corazón. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es nuestro Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Tú eres grande, Señor, y digno de suprema alabanza. Te adoramos y te bendecimos. Ponemos tu nombre en alto, proclamamos que tú eres Señor de señores, eres Rey de reyes, eres el Todopoderoso. A ti sea el honor, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, Señor, para siempre, por siempre. Para ti, Señor, te adoramos. Y en esta hora, Padre, oro por cada uno de mis hermanos. Oro, Señor, por cada persona que está compartiendo este tiempo de culto, de adoración a ti, y también, Señor, que verán, aquellos que verán más tarde este video. Bendice, Señor, bendice a cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Si hubiera alguien con alguna necesidad, tu mano poderosa se pose sobre su vida. Y oramos ahora, Señor, y te pedimos que nos hables a través de tu santa y tu bendita palabra. Y, Señor, que podamos compartir hoy juntos, como familia, como pueblo del Señor, podamos compartir hoy la Santa Cena que nos habla de la comunión, que nos habla de tantas cosas maravillosas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo y te damos gracias por todo, Señor. Amén, amén, amén.
Qué bueno que al menos podamos encontrarnos de esta manera, podamos adorar a Dios de esta manera, a la distancia, cada uno en su casa o en su lugar donde está ahora conectado, pero lo importante es que podamos compartir igual la palabra del Señor, podamos adorarle a Dios, podamos estar juntos en comunión, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Hoy quiero hablarte acerca del divino alfarero, nuestro maravilloso Señor Jesucristo, que es el divino alfarero. La palabra del Señor nos habla así en Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas 7:36 dice de esta manera, está relatando acerca de un momento del Señor Jesucristo cuando Él estaba en una casa que fue invitado. Y acá vemos la actitud del Señor y las enseñanzas que Él nos deja a través de su bendita palabra. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Que el Señor bendiga su palabra. Es cierto que a través de todos los tiempos conocemos distintos tipos de personas que tienen una distinta manera de acercamiento a Dios. Hay muchas maneras de acercarse a Dios. Hay personas que se acercan con humildad, hay personas que se acercan con amor, hay personas que se acercan a Dios por una cuestión religiosa, algunos por costumbre, distintas formas de acercarse a Dios. El Señor ve el corazón. Dios no mira, dice la Biblia, lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Uno puede aparentar ser un buen cristiano, uno puede aparentar ser una persona que ama a Dios, pero el que ve el corazón realmente es el Señor. Y este es el caso que el Señor Jesucristo, a través de sus palabras, su enseñanza, desnuda una verdad muy importante de cómo tenemos que acercarnos al Señor y otras verdades que nos van a ser de bendición para nuestras vidas. En primer lugar, volviendo al relato, dice que uno de los fariseos, había muchos fariseos en la época del Señor Jesucristo. El fariseo era podríamos decir, un religioso recalcitrante, es decir, un religioso que habían hecho un sistema
de leyes más allá de lo que la Biblia enseña o enseñaba en aquel momento. Es decir, los 10 mandamientos, ellos le agregaron muchos mandamientos más o reglamentos, eran como unos 700 y tenían que cumplir un montón de cosas. Ellos se jactaban de que eran muy buenos religiosos, personas que agradaban a Dios porque cumplían ciertas pautas y pautas que ni las había pedido Dios, pero que ellos inventaron como para hacerse los más santos. Usted sabe que hay muchas personas de esta manera, ¿no? Que tienen una apariencia de piedad, así dice la Biblia, una apariencia de alguien que ama a Dios, pero su corazón puede estar lejos de Dios. Y este es el caso, un fariseo que rogó a Jesús que comiese con él. Le da una invitación, le dice, por favor, venid a mi casa a comer, lo invita, y pareciera que es un acercamiento a Jesús, al Mesías, un buen acercamiento, un acercamiento sincero. ¿Quién no quiere recibir visitas, ¿no? Y sobre todo si la visita es el Señor Jesucristo. Cuando uno recibe una visita, ¿qué es lo que hace? Trata de acomodar la casa lo mejor posible, de limpiar, recibir a la persona, por favor, póngase cómodo, le sirvo algo para tomar, quiere pasar a lavarse las manos, uno se desvive para que la persona que llega sea bien atendida, ¿no? Y cuando se va a la mesa, se lo atiende de la mejor manera. En este caso, el fariseo no tuvo un acercamiento a Jesús genuino. En realidad, lo que quería el fariseo era simplemente saber quién era Jesús, después lucirse con sus amigos acerca de que había descubierto cosas de Jesús, como con las dudas que él se acercaba. El acercamiento no era un acercamiento genuino, sincero, el que tenía el fariseo, sino más bien desde lo religioso. Y dice que habiendo entrado en casa del fariseo, el Señor Jesús, bueno, se sentó a la mesa porque no hubo un preámbulo de una visita. Entonces dice la Biblia, una mujer de la ciudad que era pecadora. Y bueno, hay esa frase que nos da acá el evangelista Lucas, dice que era pecadora. En realidad da a entender que era una persona que tenía una vida moralmente cuestionable. En realidad, pecadores todos de alguna manera pecamos, con cosas que hacemos malas, que pensamos, que decimos, o cosas buenas que deberíamos hacer y no hacemos, y también nos es contado como pecado. Lo cierto es que todos estamos bajo esa situación que pecamos, que le fallamos a Dios. Ahora, ¿cuál es el acercamiento de esta mujer? La Biblia nos dice que estando detrás del maestro, porque en aquella época no se sentaban como en una silla como en la que estoy sentado, sino que era como un reclinatorio, algo para reclinarse y comer acostados, como vemos a veces en las películas de los romanos, ¿no? Que era como una especie de cama, o más bien como una especie de sofá, algo así, y entonces permitía también que alguien pudiera acercarse de atrás, y se acercó porque había espacio, y dice que esta mujer, estando detrás del maestro, estando detrás de Jesús, llorando, comenzó a regar con lágrimas los pies del Señor Jesucristo. Tanto era su congoja, tanto era su dolor. Era otro acercamiento al Mesías, ¿no? Por un lado teníamos al fariseo que se acercó más bien con una cuestión de curiosidad, para saber quién era Jesús, para tener tema, para hablar con sus amigos. Ese era el acercamiento. Pero acá encontramos una mujer que era tildada de pecadora porque públicamente todos sabían que tenía una moral cuestionable. Entonces ahora ella, el acercamiento que tuvo es un acercamiento diferente. Dice que comenzó a regar con lágrimas sus pies. ¿Por qué lloraría esta mujer? Bueno, creo que si hacemos un pequeño balance, diríamos, esta mujer tendría muchos pecados, o se sentiría culpable, se sentiría que era indigna de estar delante del Señor. Pero lo cierto es que se acercó a Jesús sabiendo que Jesús era el Mesías.
¿Cuántas personas en este tiempo todavía se acercan a Jesús, se acercan a Dios o se acercan a la religión? Y tienen un acercamiento religioso, un acercamiento más bien como para aparentar que son buenas personas. Y lo que Dios mira es el corazón. Dios está interesado en ver qué es lo que hay dentro nuestro, cómo nosotros nos acercamos a Él. Dice que llorando comenzó a regar con lágrimas los pies del Señor Jesús. Sintió que la presencia del Señor Jesucristo la llevaba a una convicción de pecados. Dice, y enjugaba o secaba los pies del maestro que estaban regados con las lágrimas, con sus cabellos secaba para no molestar al maestro, una forma de respeto, de reverencia. Y todavía besaba los pies de Jesús. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué besaba los pies del Señor? Porque reconocía que Él era el Mesías. Ella tuvo un acercamiento genuino. Sabía que no había que acercarse a Jesús solamente como para investigar quién era, sino que ella tuvo un acercamiento genuino, un acercamiento sabiendo que Él era el Mesías. Besaba sus pies y encima de todo los ungía con perfume. Un valorar al Maestro, valorar a Jesús. He escuchado muchas personas hablando de Jesús y me acuerdo hace años personas que decían el flaco, ¿no? A Jesús, o el barba. Habrás escuchado una forma irrespetuosa de acercarse a Dios. Otros de una manera religiosa, con una apariencia de piedad en público, pero en privado después una vida que no condice con lo que la Biblia nos enseña. Entonces, hay distintas maneras de acercarse. El Señor Jesús, por otro lado, no es cualquier persona. Para el fariseo, Jesús era cualquier persona. Usted sabe que hay personas que en este tiempo piensan que Jesús era simplemente un carpintero, que Jesús era, algunos dicen era un curandero, Jesús era un buen maestro y nada más. ¿Quién es Jesús para vos, para mí? ¿Quién es Jesús para usted? Eso es lo que vale, eso es lo más importante. ¿Quién es Jesús? ¿Es Jesús el Hijo de Dios? Yo lo he comentado más de una vez porque me pareció tan llamativo. Una mujer que fui a visitar tenía un crucifijo y a un Cristito todo chueco ahí, decía, acá yo tengo a mi Jesucito, y besaba ese Cristo flacucho, todo. No, ese no es nuestro maestro, no es Jesús, alguien crucificado ahí todo chueco. Jesús murió, pero resucitó y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice la palabra que esta mujer ungía los pies con perfume, dando a entender que valoraba la persona de Cristo. Cuando vio el fariseo este cuadro, vio esta mujer que se había acercado de esta manera y lo que estaba haciendo, tuvo malos pensamientos porque no pensaba que Jesús era, este fariseo no pensaba que Jesús era el Mesías. Y tuvo un pensamiento que el Señor lo leyó al pensamiento porque podía leer los pensamientos, saber qué estaba pensando la persona porque Él es Dios. Y pensaba este fariseo, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, ¿no? El acento en que es pecadora, aunque sabemos que todos en realidad pecamos, este fariseo estaba teniendo una actitud más pecadora todavía porque estaba cuestionando todavía al Mesías. Entonces Jesús, sabiendo los pensamientos de este fariseo, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di maestro, un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios, un denario era el sueldo de un día, es decir, como 500 días de trabajo, ¿no? Y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, ninguno de los 2 podían pagar la deuda. Y dice, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. ¿De qué deuda estaba hablando el Señor? Ninguno podía pagar la deuda. El Señor está hablando de que en realidad ninguno de nosotros podemos pagar la deuda de nuestro pecado.
todos le fallamos a Dios. Jesús le quería enseñar que en realidad todos somos pecadores. Ninguno, por más que uno tenga muchos pecados y otro un poquito menos, todos somos pecadores delante de Dios. Y este fariseo tenía una actitud de orgullo, se sentía superior a esta mujer y por supuesto tampoco valoraba a Jesús. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, en la casa del fariseo, del supuesto religioso, respetuoso de la ley, y tanto que él se daba a una persona de importancia, y no me diste agua para mis pies. Era una ofensa. En la época de Jesús, cuando uno iba a recibir una visita, lo primero, porque venía por caminos polvorientos, venía con esas sandalias, con ese tipo de calzados, los pies cansados, lo primero que se hacía cuando alguien recibía una visita era proveerle los medios para que se lavara los pies, para que descansara, para que estuviera cómodo. Dice: no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Y dice: no me diste beso, porque también en Oriente, cuando se recibía, se daban esos 2 besos de recepción, de bienvenida. Eres bienvenido a mi casa. Este fariseo recibió a Jesús así nomás. Mas esta, dice: desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, porque algo más que hacían también cuando se recibía una visita, se le daba la posibilidad de que se acomodara los cabellos, que se ungiera con aceite el cabello para tener prolijidad, para estar prolijo, porque en aquel tiempo no había shampoo y todas estas cosas. Dice: mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. ¿Qué está queriendo decir el Señor? ¿Que el amor hace que los pecados sean perdonados? No. Quiere decir que esta mujer reconoció que estaba delante del Mesías, del Señor, y que eran muchos sus pecados y que estaba arrepentida. Entonces ella reconocía realmente que era pecadora y que necesitaba el perdón. No como el fariseo, que era un religioso, que aparentaba piedad, que aparentaba santidad, que aparentaba que estaba consagrado a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y dice, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué fue perdonada esta mujer? Bueno, porque se acercó al Mesías con una actitud correcta. Cuando el Señor Jesús es invitado a nuestra vida, a nuestra casa, Él siempre, cuando le invitamos que sea el dueño, el Señor de nuestro corazón, a veces se dice: bueno, Jesús es el invitado de honor en mi casa. Está muy bien la intención, pero no es suficiente que sea el invitado de honor. Él tiene que ser el dueño de nuestra vida, de cada rincón de nuestro corazón. Tenemos que rendirnos completamente, todo el corazón. Mi esposa compartió el texto que decía justamente: vengan a mí todos, los que están trabajados, cargados, cansados, yo los haré descansar, dice el Señor. Entonces, a través de este relato entendemos algunas verdades que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, Jesús quiere un amor ferviente y sincero. Jesús no quiere la religiosidad. La palabra religiosidad, la etimología de la palabra religioso o religión, se debe a un tal Lactancio, un hombre de hace muchísimos años, cientos de años, y que hace derivar la palabra de una religión, del verbo latino religare. Y religare tiene que ver con un esfuerzo humano para volver a unirse con Dios, para encontrarse con Dios, pero es un esfuerzo humano. La religión. La religión no transforma a las personas. La religión lo que hace es parches. Y yo sé que hay algunos que valoran mucho la religión. Dice: yo soy muy religioso. Y lo dicen con orgullo todavía. Yo soy un religioso, ¿no? Soy un buen religioso. O religiosamente yo me conduzco, ¿no? Religiosamente. Bueno, no alcanza. La religión no alcanza para agradar a Dios. Vengan a mí todos, dice el Señor.
los que están trabajados, cargados, yo los haré descansar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, por el Señor Jesucristo. No es por la religión, no es por rituales, no es por esfuerzo humano. Si usted, vos, alguien se cree que es un religioso, que es una persona valiosa delante de Dios porque hace rituales, permítame decirle que no tiene toda la luz que tiene que tener del Evangelio. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Jesús quien nos da la vida eterna. Es Jesús el divino alfarero que transforma nuestras vidas. No hace parche, la religión hace parches. Usted sabe muy bien cuántas personas, cuántos religiosos en los últimos años hicieron desastres en cuestiones morales. Usted habrá escuchado muchísimo. Cuántos religiosos y religiosas que dejan muchísimo que desear. De distintas religiones. Dejan mucho que desear porque son eso, religiosos. Y aunque nos metamos en un lugar aparte, separado de la sociedad, eso no va a transformar nuestras vidas. Hay personas que están emparchadas porque tienen simplemente o se hacen una máscara. Lo que hacen es una apariencia de piedad. Los fariseos eran expertos en esto. El Señor Jesucristo llegó a decirles, fariseos hipócritas, ustedes son como un sepulcro blanqueado, es decir, por fuera se ve todo muy lindo, muy bonito, pero por dentro está lleno de huesos secos, no hay vida. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús dice, vengan a mí todos. Al que a mí viene, yo no le echo fuera. Hay personas que se sienten que no son dignas, y es verdad, ninguno de nosotros somos dignos, pero como cuando nos acercamos, como esta mujer que se acercó humildemente, reconociendo su condición y que necesitaba al Señor, cuando nos acercamos de esta manera, hay una transformación en nuestras vidas. Cuando nos acercamos al divino alfarero, Él no hace remiendos. Usted sabe bien que hay personas que tienen todo un maquillaje, una apariencia de piedad, pero eso no te va a llevar a la presencia de Dios. El que tengamos una apariencia de piedad, el que tengamos un maquillaje de religiosos, de religiosas, no va a transformar nuestro corazón. La Biblia nos habla, nos enseña, el Señor Jesucristo dice, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que el Señor quiere, que le demos nuestro corazón y no solamente una actitud tal vez de apariencia. Algunos creyentes tienen su religión en casa, ¿no? Su verdadera religión la dejan en casa y después afuera en lugares privados hacen cualquier cosa. No. Dame, hijo mío, tu corazón. El Señor es el divino alfarero. Si hoy estás triste, si hoy estás angustiado, si hoy estás deprimido, si hoy sentís como la mujer esta que te sentís pecador, sentís que como que Dios no te puede perdonar, tengo buenas noticias. El Señor nos dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo? De tal manera, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo para morir por nosotros. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Queridos hermanos, el Señor nos ayude a dejar el maquillaje de la religión. El Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Personas que le digan honestamente, así como esta mujer no habló, pero demostró con su actitud que estaba arrepentida, que necesitaba perdón, que necesitaba a Jesús. Por eso estaba ahí llorando a los pies de Jesús. ¿Por qué lloraba? Por su conciencia, por su arrepentimiento, porque se sentía pecadora. Y esta mujer, por su fe, por su actitud, por su acercamiento genuino al Señor, recibió la salvación. El Señor le dijo justamente que era salva. Esta
es una expresión maravillosa. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Antes le había dicho, tus pecados te son perdonados. Hermanos queridos, cuando nosotros no tenemos los pecados perdonados, nos sentimos tristes. Hay personas que no pueden ser felices. Creo que ninguna persona puede ser feliz jamás, a menos que sus pecados sean perdonados. El Señor no solamente perdona nuestros pecados si le confesamos, sino que trabaja en nuestro ser, en nuestro interior, nos transforma, nos renueva. Él es el divino alfarero. Él tomará los pedazos de tu corazón y los reconstruirá y serás una nueva persona. La Biblia dice que cuando estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor Jesucristo trae paz a nuestra vida, trae restauración. Aprendemos entonces a través de este relato que Jesús quiere que tengamos un amor ferviente, un amor sincero, que seamos honestos con Él. No nos acerquemos como simples religiosos porque no vamos a obtener nada. Hay que acercarse con un corazón rendido al Señor. Algo más que el Señor nos enseña en este relato es que nada queda oculto ante sus ojos. Jesús conoce nuestros pensamientos más íntimos. Él conoce lo que hay en nuestro corazón, conocía el corazón arrepentido de la mujer y también conocía el corazón orgulloso, vanidoso, altanero del fariseo que estaba lejos de Dios. Con la apariencia parecía que era alguien que amaba a Dios, pero con sus hechos demostraba todo lo contrario. Dios mira el corazón, delante de Él no queda nada en oculto. El Señor Jesús conoce si estamos realmente arrepentidos y Él quiere que hoy nosotros le rindamos nuestra vida. Vamos a participar de la Santa Cena en unos minutos, pero es importante que entendamos primero, el Señor Jesús conoce nuestra condición, conoce nuestro corazón, cómo nos estamos acercando, conoce nuestros pecados, pero cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón, el Señor perdona todos nuestros pecados, nos da nuevas oportunidades y nos restaura porque Él es el divino alfarero. Él no va a hacer remiendos en tu vida, Él te va a transformar, Él va a cambiar las amarguras, Él va a quitar las tristezas, Él se va a llevar la depresión si le permitimos, así como hizo esta mujer, si tenemos un acercamiento genuino, sincero, humilde, si nos acercamos con fe. También algo que aprendemos a través de este relato. Ahí decía, todo el mundo la conocía esta mujer que era pecadora. Bueno, todos somos pecadores. Simplemente esta mujer era socialmente conocida como una mujer que tenía una moral cuestionable. Algo que ella hacía que todo el mundo lo sabía. Entonces simplemente su pecado era más visible que el de otros. Esta mujer era pecadora, como digo otra vez. Bueno, ¿qué aprendemos a través de este relato? Que ningún pecado es demasiado grande. Quiero que sepas hoy, que te quede claro, que nos quede en claro a todos, ningún pecado es más tan grande que no pueda perdonar el Señor. Todos nuestros pecados son perdonados si nos acercamos al Señor con humildad. En Juan capítulo 8 nos relata algo que sin duda que a todos nos ha emocionado en algún momento. Se acercaron al Señor Jesús y le dijeron, Maestro, esta mujer, trajeron a una mujer, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y la ley nos manda, en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, no les prestaba atención. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Tremendas palabras. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, dice, salían uno a uno, comenzaron desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo,
ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuál es la lección para nuestras vidas? Jesús, el que podría condenarnos, el que podría cuestionarnos, el que podría decirnos tantas cosas de reproche, dice, ni yo te condeno. Querido hermano, querida hermana, vamos a participar de la cena del Señor. Y si cometiste pecados, el Señor es perdonador. Hay perdón en Jesucristo. Quiero reiterarlo. Hay perdón en Jesucristo. La sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Solamente lo que tenemos que hacer, lo que dice la palabra, nos enseña si confesamos nuestros pecados. Él, el Señor, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Una de las últimas lecciones, hay mucho más para hablar, quiero que participemos de la Santa Cena. Aprendemos también que no hay pecados grandes o chicos. Ahí el fariseo decía, esta mujer es pecadora. Él también era pecador. Y quizás era más pecador que esta mujer, nada más que el pecado de la mujer era público. Entonces, el Señor nos enseña que no hay pecados grandes o chicos. El fariseo se creía justo por sus obras y por cosas que no hacía. Pero esta mujer demostró que se acercó al Maestro entendiendo que Jesús es el Mesías, es el Señor. Jesús quiere que demostremos el verdadero amor, que nos acerquemos con fe. El fariseo ni había atendido a Jesús, ni le prestó atención, pero esta mujer con un corazón humilde se acercó. Y la Biblia nos dice, si nos acercamos al Señor, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Por último, es preferible mucho pecado perdonado que poco sin perdonar. ¿Qué le pasó al fariseo? No recibió perdón de ni un solo pecado. En cambio, esta mujer, que era la más pecadora, que se fue libre, se fue salva a su casa. Y este hombre, si no se arrepintió, lamentablemente, no recibió el perdón. Quiero sintetizar para ir a la palabra del Señor y que ya participemos de la Santa Cena. No importa los pecados que hayamos cometido, el Señor nos perdona. La sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El Señor Jesucristo, cuando perdonó a la mujer, le dijo, vete en paz, tu fe te ha hecho salva. Hermanos queridos, esta vida que estamos viviendo con sus luchas, con sus pruebas, con distintas vicisitudes que nos toca pasar, es algo que va a transcurrir, que va a pasar muy rápido y vamos a estar delante del Señor. Dice la Biblia que un día el Señor va a estar en su trono y todos nos vamos a acercar. Y algunos van a ser puestos para un lado, a la derecha del Señor, y les va a decir como cuando se separan las cabras de las ovejas, ¿no? Y va a decir, benditos de mi Padre, venid acá a reinar conmigo. Aquellos que tuvieron un acercamiento a Jesús correcto, que recibieron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Por otra parte, aquellos que no creyeron en Dios, que no actuaron correctamente, serán puestos en otro lugar. Apartaos de mí, le dirá el Señor, hacedores de maldad. Qué bendición, hermanos queridos, que hoy el Señor nos da la posibilidad, nos da la oportunidad, nos da el privilegio de poder otra vez recordar que por medio de Jesucristo todos nuestros pecados han sido perdonados. Y vamos a participar ahora del pan, vamos a participar de la copa, como la Biblia nos enseña. Ahí en tu casa también acompañanos, compartí con nosotros este tiempo hermoso. Y dice en 1 Corintios capítulo 11, el Señor Jesucristo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. El Señor Jesús tendría un pan similar a este y tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Y el Señor Jesús tomó la copa también.
Hoy vamos a pedir que el Señor bendiga estos emblemas. Allá en tu casa, entendamos que el pan y el jugo de la vid, el vino o el jugo no tiene ninguna virtud. Es una en conmemoración. Lo hacemos en obediencia, recordando que el sacrificio del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Oremos. Padre querido, una vez más te damos gracias por el perdón que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por nuestro Señor. Señor, te pedimos que bendigas el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue golpeado, latigado, lastimado, crucificado, Señor, por nuestros pecados. Señor, bendice esta copa que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, para limpieza de nuestra vida y, Señor, también para traer sanidad, liberación para nuestras vidas. Bendice estos emblemas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Yo no sé si lo hiciste en tu casa, si le pediste al Señor que te perdone todos los pecados, pero siempre antes de participar tenemos que arreglar cuentas. Si cometiste algo malo delante de Dios, decirle: Dios, perdóname. Si le fallaste a alguien, Señor, perdóname. Y si alguien te defraudó, Señor, perdono y bendigo, para poder participar dignamente. Participamos dignamente cuando reconocemos que el pan y la copa representan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dio su vida por nosotros. Así que si en tu corazón te acordás que alguien te defraudó y tenés bronca, tenés rencor, ahora, antes de participar, decís: Señor, perdón. Bendigo a los que me maldicen. Oro por los que me persiguen y me desean el mal. Los bendigo y recibo tu perdón en mi vida. ¿Amén? ¿Lo hiciste? Entonces podemos participar como dice la palabra. Y el Señor Jesús partió el pan. Allá en tu casa también partí el pan, y si estás con tu familia, quienes pueden participar, también compartí el pan. Y el Señor Jesús lo dio a sus discípulos y el Señor Jesús les dijo: hagan esto en memoria de mí. Vamos a participar del pan en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Participa del pan. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. La Biblia nos dice que en Corintios nos dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, el pan de la Santa Cena, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y con la mirada puesta en que tenemos una vida eterna y Cristo nos va a venir a buscar, participemos de la copa en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por su obra, por Muchas Jesucristo gracias. nuestro Señor. Amado Señor, te damos Te gracias. damos gracias. Aleluya. Sí, Señor. Gracias te damos por Jesucristo, Gracias, nuestro gracias, Señor gracias por todo, y nuestro Jesús. Salvador. Amén. Gracias porque todos Gracias, nuestros pecados han sido gracias. perdonados Amén. por medio de Jesucristo, por su Muchas sacrificio en la cruz del gracias, Calvario. gracias por todo, Recibimos Jesús. ahora Aleluya. ese perdón. Oh, Recibimos sí, fuerzas Señor. nuevas. Sí, Recibimos Señor, en el limpieza nombre para de nuestras Jesús. vidas. Alabado Yo sea bendigo, tu Señor, la nombre, vida de mis Señor. hermanos. Gracias. Los gracias, bendigo en el gracias. espíritu, los bendigo en el alma, Amén. los bendigo Sí, en el Señor, cuerpo. en tu nombre, Aquellos que están Jesús. enfermos sean sanados en Aleluya, esta hora. en esta hora, Oramos por Padre, aquellas personas en el que nombre están, de Señor, Jesús. con temas Amén, de gloria. salud por el coronavirus o Oh, cualquier otro motivo. En el Oh, nombre de sí, Jesús, Señor.
Enviamos palabra Sí, de Señor. sanidad. En Ahora, en el el nombre nombre de de Jesús. Jesús, sean Amén. sanos, Gloria, sean gloria, libres Dios. ahora. Reprendemos Aleluya. a la enfermedad. Oh, sí, No Señor. permitimos que la En el enfermedad nombre de toque nuestras Jesús. vidas. En el Se nombre de seque ahora Jesús. toda dolencia, se Alabado, seque toda alabado, enfermedad. alabado sea tu Y enviamos nombre, palabra de Señor. bendición para aquellos que están Gloria, gloria tristes, a ti, los que están Jesús. angustiados, En los que el están nombre de amargados. Jesús. Reciban fuerzas Gracias, nuevas, gracias, reciban gracias. bendición. Y En tu declaramos nombre, esta Jesús. semana una semana de Amén. victoria, Gloria a Dios. una semana de bendición, donde Gloria a tus Dios. ángeles nos estarán guardando. Tu bendición nos va a acompañar. Tu Espíritu Santo nos guiará en cada paso, Señor. Declaramos semana de victoria, Amén. semana de Gloria a Dios. bendición, Amén. en el nombre de Jesús, y En te tu damos nombre. toda la gloria. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Amén. gracias. Amén. Amén. Qué bendición saber que tenemos perdón completo por Amén. medio del nuestro Señor Jesucristo, y la paz de Dios en nuestra vida, la presencia del Espíritu Santo. Dios te bendiga, que tengas una muy buena semana, que termines, que esta semana ya que hemos comenzado, hoy el primer día de la semana, tengas una muy buena semana. Dios te guarde, te fortalezca. Amén. Recordad que el día martes y jueves a las 20 horas está el Ministerio de los Niños. Amén. El miércoles tenemos nuestro estudio bíblico de los Hechos. El viernes tenemos un devocional hermoso para orar también por las necesidades y las peticiones que tenemos. Y bueno, que Dios te guarde. Hermanos queridos, gracias a la Iglesia del Renuevo. Los hermanos de la Iglesia del Renuevo, un abrazo gigante. A cada hermano que nos están viendo, no importa en qué país estás, te mandamos un abrazo gigante. Pero muy particularmente como pastores, queremos agradecer a los hermanos de la Iglesia del Renuevo, sus oraciones, su respaldo. El ministerio sigue, la iglesia va a seguir adelante, más fuerte que nunca, más firme que nunca, porque estamos en un mismo espíritu, unidos, y ya dentro de un tiempo el Señor va a poner su mano y vamos a poder reunirnos otra vez en el templo. Por ahora, de esta manera, sigamos orando, sigamos creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Buena semana. Una cosita más, se comunicaron porque estamos en familia. Todas las peticiones, no vamos a estar nombrándolas porque esto es algo público, pero les prometemos, y nosotros sabemos, ahora vamos a hablar, se han comunicado varios hermanos con peticiones, temas de salud, temas actuales también que tienen familiares y demás, pero vamos a estar clamando. Y yo les pido, por favor, que este tiempo nos unamos más que nunca. Amén. Y que estemos clamando al Señor, los unos por los otros, para que pronto pase esto, pero también que Dios dé consuelo a cada corazón, a cada familia, porque el Señor lo puede hacer. Amén. Que Amén. Dios te bendiga. Buena semana. Un Dios beso te guarde. gigante. Muchas Te amamos, bendiciones. adiós. Amén, amén. Amén. Si te fue de Adiós. bendición Amén. este video, esta palabra, y pensás que puede ser de bendición a otras personas, puede ayudar, poné ahí en el lugarcito compartirlo con otras personas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buena semana. Chao, bendiciones. Chao, chao.